Bueno, esta es la clase del 18 de agosto de 2020. Vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que fue la clase anterior, en la cual se presentó la materia y hablamos de dos procesos que participan en lo que es la conversión de una señal analógica a digital, que eran el muestreo y la cuantización. El muestreo tenía que ver con la frecuencia de muestreo, y en el caso de imágenes tenía que ver también con el tamaño y la cantidad de píxeles. A mayor cantidad de píxeles, menor tamaño, manteniendo la imagen constante, el tamaño de la imagen constante, mayor resolución espacial. ¿Sí? Entonces el muestreo tenía que ver con la resolución espacial, con la frecuencia de muestreo, con el tamaño y la cantidad de píxeles. Y la cuantización tenía que ver con los colores. En el caso de la señal que habíamos visto de temperatura, tenía que ver con los niveles de temperatura que podíamos representar, y en el caso de las imágenes tiene que ver con la cantidad de colores que tengo para representar la imagen, de colores de tono de gris o colores en imágenes de True Color o RGB. Y este proceso tenía que ver con el número de bits. A menor número de bits, menor cantidad de colores o de niveles para representar nuestra señal. Y a medida que aumenta el número de bits, aumenta la cantidad de esos valores que puedo utilizar para representar la amplitud, en este caso el brillo de una imagen. Habíamos visto el efecto de modificar la resolución en intensidad y la resolución en espacial. Dijimos que, bueno, volvemos a repetir, la resolución e intensidad tiene que ver con el número de bits, la resolución espacial con la frecuencia de muestreo o de sampling, en inglés, muestreo, y veíamos que si modificábamos la resolución en intensidad, lo que sucedía es que ya no puedo representar todos los colores de la imagen original, sino se pierden detalles, aparecen efectos indeseados en la imagen, ¿sí? Falsos colores, y bueno, se deteriora la calidad de la imagen. Lo mismo pasa con la modificación de la resolución espacial. Tenemos una imagen con una X cantidad de píxeles, 256 por 256, y si vamos modificando la resolución espacial, es decir, haciendo cada vez más grande el tamaño del píxel, acá lo pueden apreciar, son como bloques. Acá tengo 32 por 32 píxeles, vemos que la calidad de la imagen disminuyó considerablemente hasta perder muchísimos detalles y posiblemente ya no identificar los objetos de lo que está representando en la imagen. Entonces hay un equilibrio entre lo que es la resolución en intensidad y la resolución espacial, en los dos parámetros, el número de bits y frecuencia de muestreo. Esos dos parámetros los controla la placa conversora analógica digital. ¿Sí? O en el caso de un sensor como una camarita de un celular o una cámara externa, son la cantidad de detectores que tiene el arreglo de la CCD, que es el sensor, ¿sí? Dispositivo de acople de carga. Entonces, la cantidad de píxeles va a estar relacionado con la cantidad de detectores que tenga ese arreglo. Y la cantidad de niveles de intensidad que pueda resolver va a estar relacionado con el número de bits de esa placa. Bueno, habíamos visto qué datos podríamos llegar a encontrar en nuestras imágenes. Y repasamos lo que eran las clases de datos de MATLAB. Los números de coma flotante, cómo se representaban, que eran números muy grandes o muy chiquitos, que podrían ser representados en doble precisión, simple precisión, en números enteros sin signos, los Win8, nosotros vamos a trabajar mucho con estas clases de datos, los enteros con signos de 8 bits, de 16 bits, 22, etc. Los caracteres, o char, y los de clase logical, que son aquellos
datos que pueden valer 0 o 1. Y habíamos visto los distintos tipos de imágenes que maneja MATLAB. Por un lado, las binarias, que no es otra cosa que una matriz con ceros y unos. Las imágenes de intensidad, que es una matriz con valores. Los valores que va a contener cada píxel van a estar relacionados con el color que tiene la imagen. Si son colores oscuros, están más cercanos al 0, y si son colores más claros, están con valores cercanos a 2,55. El negro es el 0 y el 2,55 es el blanco. Esto es porque la clase de datos de esta imagen es de clase Win8. Pero también este tipo de imagen podría estar representada con números con coma. Recuerden que la coma en MATLAB es el punto. Entonces acá tenemos datos de clase doble en el intervalo 0,1. Entonces, cualquiera de los píxeles va a tener un valor que va a estar entre 0 y 1. El 0 va a ser el negro y el 1 va a ser el blanco. Después teníamos las imágenes indexadas, que dijimos que son, cuando uno abre una imagen y carga una imagen, me devuelve dos matrices. Una que es la matriz de índices y otra que es el mapa de color. Ese mapa de color siempre tiene tres columnas. Una para el rojo, otra para el verde y otra para el azul. RGB. R de red, la G de green y la B de blue. Entonces, cuando abríamos una imagen, ya vamos a ver este comando, inRead, le damos el camino y el nombre del archivo, lo que se llama path, en este caso yo la llamé filename a la variable, me devuelve un X, que es la matriz de índices, ustedes lo pueden llamar como quieran a esta, yo llamo X, y map, llamo al mapa de colores. Entonces me devuelve una matriz de índices y su mapa. Recuerden que la matriz de índices lo que tiene son números enteros que lo que hacen es direccionar, apuntar a una fila de este mapa de color. ¿Sí? Por ejemplo, el número 5 apunta a la fila número 5 y me devuelve la proporción de rojo, de verde y de azul. ¿Sí? Esa proporción se mezclan los colores y me genera el color que tendría el píxel en esta posición, en la posición donde está este 5. ¿Cómo puedo graficar las imágenes indexadas? Bueno, con el comando InShow, pasándole la matriz de índices y el mapa correspondiente. O bien, con IMaze, y después setear el mapa de colores con el mapa que cargamos. Y después teníamos las imágenes TrueColor, que ahora son tres matrices del mismo tamaño. Por eso, cuando abramos una imagen de tipo TrueColor o RGB o color verdadero, lo que vamos a tener es M por N por 3. M por N son filas por columnas por 3 de profundidad. Cada uno de esos, cuando digo 3, porque son 3 canales, el canal rojo, el verde y el azul. Los datos que tienen son de tipo doble en general, como acá como este ejemplo, o pueden ser de tipo entero sin signo. Y si son dobles van en el intervalo 0,1, como pueden ver acá. Entonces, para un píxel cualquiera, por ejemplo el que está resaltado en negro, y en cada uno de los canales, en la misma posición, obtengo la proporción de rojo, la proporción de verde y la proporción de azul. Entonces ya no está codificado con una matriz de índices y un mapa de color, sino con tres canales. Entonces yo puedo leer cualquiera de los canales. Ya explicamos esto, los dos puntitos significa todo, que está en la primera posición antes de la coma es todas las filas, la segunda posición es todas las columnas, canal 1, canal 2, canal 3. Separamos los colores, o los tres planos de color, y acá lo estamos uniendo con cat. Eso después lo vamos a ver cuando trabajemos con este tipo de imagen. Después vimos también distintos formatos, BMP, JPEG, TIFF, PNG, DICOM, y hicimos acá un detalle más profundo. Dijimos que es un formato estándar, un estándar en lo que es la medicina, que almacena
imágenes y datos del paciente, de los equipos que se están utilizando, del estudio que se está haciendo, etcétera. Puede tener varias imágenes. Permite almacenar, transmitir y organizar esas imágenes. Y bueno, es el estándar que ustedes van a encontrar en los lugares que van a trabajar. Así que vamos a tratar de abrir una imagen DICOM y ver su contenido. También dijimos que íbamos a ver en esta primera unidad todos estos comandos: abrir, mostrar, grabar, abrir una imagen DICOM, montar esas imágenes que contiene el archivo DICOM, información de las imágenes, de la imagen DICOM, ver lo que es el histograma, graficar en 3D, algún poco de control de flujo, ciclo for, la sentencia if-else, el while, el switch, etc. Y vamos a graficar en 2D con el comando plot, al subdividir figuras con el comando subplot, y utilizar, que vamos a usar ahora, operadores lógicos y operacionales. Operadores lógicos como el AND, este es el símbolo del ampersand. Después tenemos el OR, que es un palito, y la negación. Y operadores relacionales como el menor, menor igual, mayor, mayor igual, el igual y el distinto. Después vamos a ver por qué se usa el doble igual. Y algunas funciones para convertir de un tipo de dato a otro. Por ejemplo, de indexada a gray, de RGB a gray, ¿sí? O de gray a indexada. Bueno, ahí ya MATLAB trae sus funciones para hacer esto. Esto no lo vamos a ver. Y vamos a graficar en esta unidad, en la primera unidad, en 3 dimensiones, superficies. Vamos a ver cómo se define el dominio, cómo se grafica. Ya no se grafica con plot, sino con otras funciones como mesh, surf. Vamos a ver lo que es adding inter, lo que son las curvas de nivel con contour. Bueno, entonces esto es un repaso de lo que vimos la clase pasada. Vamos a cerrarlo. Y habíamos empezado con la guía número 1, ¿sí? Todos la tienen. El ejercicio 1, estuvimos trabajando con los números complejos. Generamos números aleatorios con RAN. Después calculamos el módulo con el absoluto, el ABS. Redondeábamos con round. Vimos cuáles eran los otros tipos de redondeo. Después lo que hicimos fue separar impares de pares usando el comando rem. Y después ordenábamos de menor a mayor usando el comando sort. Y empezamos a ver un poquito de graficación de funciones en 2 dimensiones, cómo se definía el dominio y después cómo se graficaba esa función. Y habíamos hecho estos 2 ejercicios, los primeros 2, ¿sí? Entonces, ¿llegaron a completar ustedes este ejercicio 2.3 y 2.4? Sí. Sí. ¿Lo pudieron hacer? Sí. Bueno, entonces les muestro cómo hubiese quedado el ejercicio. Uy, abrí otra versión de MATLAB que no va. Bueno, vamos a ver el ejercicio 2. Déjenme comprobar algo. Bueno, ¿se alcanza a ver bien? Tenemos, habíamos definido el dominio, que era un vector, por ejemplo, para el primer caso, entre menos 5 y 5, con un paso de 0,5. ¿Sí? Y después calculábamos nuestra función, que nos llamamos y1, y era nuestro dominio x1 elevado al cuadrado. Recuerden estas operaciones. Voy a prender la camarita. Estaba prendida la cámara, bueno. ¿Se ve el pizarrón? Habíamos dicho que cuando uno quiere
a los elementos de un vector. Vamos a hacer algo genérico, que llamamos x. Yo quiero calcular x al cuadrado. Esta operación era básicamente elevar al cuadrado cada uno de los elementos del vector. ¿Sí? Es diferente a la operación de hacer x por x. ¿Sí? En nuestro caso, cuando queremos hacer x por x, lo que tenemos que hacer es, a uno de los vectores, lo tengo que hacer transpuesto. ¿Sí? Si yo estoy multiplicando x por sí mismo, con el asterisco en MATLAB, lo que tengo que hacer es x, x y el tilde. Entonces esto es transpuesta x por la transpuesta de x. Y esto es un producto escalar que lo que me va a dar es un solo valor. Ese valor, vamos a hacer un asterisco ahí, es a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado más d al cuadrado. ¿Sí? Porque lo que hago es a por a más b por b más c por c más d por d. Todo esto es un número. Y esto es el producto escalar. Lo que estamos haciendo acá, el x copito 2, es elevar al cuadrado cada elemento del vector. O sea, esta operación, que es la potencia 2, se tiene que distribuir en cada elemento del vector x. Si fuera una matriz pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos los ejercicios de esta guía, tengamos en cuenta esto, que cuando estoy queriendo calcular al cuadrado x, lo que estoy diciendo es cada elemento del vector x lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Por eso el puntito y el copito. Si se olvidan el punto, le va a tirar un error. Lo mismo pasa en el ejercicio 2. Cuando yo quiero multiplicar todo esto, que es un vector, por otro vector del mismo tamaño, si yo le pongo el asterisco, estaríamos en esta situación sin la transpuesta. Yo no puedo multiplicar un vector fila por un vector fila. Entonces lo que hacemos es el producto punto a punto. El primer elemento de este vector que está a la izquierda por el primer elemento del vector que está a la derecha. Y así distributivamente. Recuerden que si usan el subíndice 2, acá, en la definición del dominio, cuando calculen la imagen o la función, tienen que usar ese índice porque si no estarían usando alguna otra variable o les tiraría un error. Recuerden que pi es una constante, ¿sí? 3,1416. Alguien me preguntó sobre el ejercicio 2.3. Dijimos que el log me genera el logaritmo natural o neperiano. ¿Sí? Recuerden la diferencia. MATLAB, esto es MATLAB, y versus matemática. El logaritmo natural en MATLAB es log y el logaritmo en base 10 en MATLAB es log 10. ¿Sí? Entonces acá lo que me está permitiendo, me está indicando el problema es calcular el logaritmo natural o neperiano de x3. Como el logaritmo natural de 0 no lo puede calcular, si yo pongo acá log 0, me tira menos infinito, y no lo puedo graficar, entonces directamente parto del siguiente elemento, ¿sí? El siguiente elemento no es el primero, que es 0, más el paso, que es 0,05. Por eso empiezo con ese valor, 0,05, con el paso 0,05 hasta 5. Y le aplico el logaritmo natural. Y el cuarto ejercicio era hacer e elevado a la x, y se utiliza el comando exp de exponencial. Y después graficábamos en una figura los 4 subplots. Entonces tengo, recuerden cómo se trabaja con los subplots. El subplot me permite subdividir una figura
en partes. Por ejemplo, si esta es mi figura, cuando corro el comando figure me abre una pantalla vacía. Si yo quiero graficar 4 curvas, podría dividir esto en 4, de esta manera, o puede ser de otra manera, todo en fila, todo en columna, los 4 en columna, o los 4 uno al lado del otro, en fila, en una fila, pero podemos distribuir con el espacio de esta manera. Entonces, lo que estoy haciendo es dividiendo en 2 filas y 2 columnas, como si esto fuera una matriz. Entonces tengo subplot 2,2, y el valor que sigue es el índice. Es decir, yo le tengo que dar un número a esta primera porción, va a ser la porción 1. Se enumera de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, de izquierda a derecha, 1, 2, no tengo más, bajo, 3, 4. Entonces, si yo quiero graficar la parábola en la primera subdivisión, bueno, tendré que hacer subplot 221, como está puesto ahí. Eso lo único que hace es me guarda este espacio y ahora con plot grafico la función, ¿sí? Acá le pongo un marcador que es un círculo con línea entrecortada de trazo y en color rojo. Le pongo nombres a los ejes con X-label, G-label y un título y la grilla. Entonces, después selecciono la segunda porción y grafico la segunda función acá, con todos los mismos parámetros. El tercer subplot será 223. Fíjense que yo lo puse sin coma. Yo puedo poner 2,2,1 o 221. Es lo mismo. Y bueno, grafico la tercera función. Acá tengo diamantes y verde, y no tengo ninguna línea que los una. Y acá tengo cruz y en negro, y tampoco ninguna línea que los una. Solamente van a estar los marcadores. Vamos a correr esto. Entonces tengo la primera curva, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Sí? Con cada uno tiene su propio rótulo o lábeles a los ejes. Eso lo pueden cambiar ustedes como quieran. El tamaño también se puede cambiar. Y bueno, yo siempre pongo al final de todo una pausa y un close all. Eso lo que hace, fíjense acá todavía en la pantalla de comandos no me aparece el PROM, los dos signos mayor. Es porque todavía está corriendo, porque yo metí una pausa. Entonces, tendría que poner Enter y ya ahí me aparece el PROM. Esto significa que ya terminó de ejecutar el programa. Si yo corro de nuevo desde el editor con F5, me muestra ahí la imagen, ¿sí? La figura. Me la va a mostrar hasta que yo apriete una tecla. Cuando apriete una tecla, lo cierra. Esa es la última línea de código, que es pausa, close all. ¿Sí? Apreté Enter y me borró la imagen. Esto está bueno para cuando ustedes tienen que, si grafican varias cosas y después quieren volver a correr, que no le vayan quedando acumulados pantallas abiertas. Entonces se borra todo. Se pone una pausa, porque si vos pones close all no vas a ver nada. Una pausa. Esto espera que yo apriete una tecla. Cuando apreté una tecla, corre este otro código y close all me cierra todas las figuras que estaban abiertas. Lo mismo ya empiecen a poner esta línea de código en sus programas, porque es interesante. Limpiar CLC me limpia todo lo que esté en el command window, en la ventana de comandos. Fíjense, yo evalúo CLC, me borró todo lo que estaba acá. Clear all me borra todo lo que esté en el espacio de trabajo. Y bueno, el close all ya vieron que cierra todas las figuras. Como no tengo ninguna generada, no va a hacer nada. Bueno, hasta acá no hay nada nuevo, fue todo un repaso. Ahora tenemos que hacer el ejercicio 3.
que dice, genere y visualice los patrones visuales de dimensión 10 por 10 usando ciclo for, estructura condicional if-else y operadores lógicos relacionales. Hay alguien que tiene un micrófono prendido y está entrando ruido. Bueno, ¿cómo podemos generar este patrón visual que es una especie de tablero de ajedrez? ¿Cómo se le ocurre que se puede hacer? Ya sabemos que podemos generar una imagen binaria o una imagen en escala de gris con clase de datos Win8, ¿sí? Valores entre 0 y 255. Sabemos que el 0 es un píxel negro y el 255 es un píxel blanco. Entonces podemos generar una matriz con ceros y después completar con blanco en los casilleros correspondientes, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar una matriz, vamos a llamar I en mayúscula. Siempre vamos a trabajar con mayúscula cuando usemos matrices y minúscula cuando usemos vectores. ¿Estamos de acuerdo? Algo que me quedó por comentarles es que MATLAB identifica como variables diferentes las minúsculas de la mayúscula. Es decir, si ustedes tienen X minúscula y X mayúscula, para MATLAB son variables diferentes. Ténganlo en cuenta porque si definen un dominio con la variable X minúscula y después quieren usarlo como mayúscula, les va a tirar un error. Entonces, haciendo esa salvedad, continuamos. Bueno, entonces, hay dos formas acá de trabajar. O pinto todos los casilleros de negro o pinto todos los casilleros de blanco. Vamos a pintar todos con negro, ¿sí? Si alguno lo quiere hacer al revés, lo puede hacer, ¿sí? Entonces, veamos, yo no voy a dibujar toda la matriz, todo el patrón, pero voy a graficar unos pocos píxeles. ¿Sí? Puntos suspensivos, puntos suspensivos. Entonces, empezamos con un negro, después viene un blanco, un negro, un blanco y así. Un negro. En la segunda fila empieza con blanco, negro, blanco, negro y así. Y después se repite el patrón. Bueno, esto no, hasta ahí no. ¿Sí? Tenemos este patrón. Dijimos que vamos a generar todos toda la matriz con ceros. Entonces, hay una función que se llama ceros. Yo le doy el parámetro de cantidad de filas por cantidad de columnas, como esta matriz de 10 por 10, una matriz cuadrada, directamente le paso un 10. Y MATLAB entiende que me tiene que generar una matriz de 10 por 10 de todos valores ceros. Entonces, voy a generar una variable I mayúscula de todos ceros de dimensión 10 por 10. Yo puedo generar un vector, por ejemplo, 1,10, me haría un vector fila de 10 valores ceros. O podría darle cualquier dimensión acá. 2 por 2,3 me haría una matriz de 2 por 3 de todos ceros, ¿sí? Bueno, entonces ahora que yo tengo pintado todo de negro esto, un tapiz todo de negro. Ahora tengo que agarrar el pincel y pintar este píxel de blanco, este otro de blanco, este otro de blanco, este otro, y así con todos. Pero bueno, quiero encontrar alguna receta o algo que me diga, bueno, a ver, ¿qué ley cumple esto para que yo lo pueda decidir si pinto de blanco o no? Entonces, yo puedo fijarme. Fíjense, estoy parado acá, o estoy parado acá, o más abajo, en las filas impares. Fila impar. Fila 1, fila 3, fila 5, fila 7, fila 9. En todas esas filas que son impares, donde la columna sea par,
en el 2, en el 4, en el 6, en el 8 y en el 10, tengo que pintar un casillero blanco, ¿sí? Lo pueden ver acá en el en el PDF, fila 1, columna 2, columna 4, columna 6, columna 8, columna 10. Fila 3, las mismas columnas, están pintadas con blanco. Entonces acá ya tengo como una receta, si queremos dar un nombre, ¿sí? Receta 1, 1. Me dice, si la fila es impar y la columna es par, pinto de blanco. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, pero me quedaron otros casilleros blancos sin pintar, que serían este de acá abajo, y todos los que queden, ¿no? Yo no estoy representando todos. ¿Y qué receta cumplen? Bueno, tengo la fila es par ahora, fila 2, fila 4, 6, 8, 10, y la columna, vamos a hacerlo así, la columna es impar. Entonces tengo columna 1, 3, 5, 7, 9. Entonces ahí tengo otra receta. Receta 2, que si la fila es par y la columna es impar, también pinto de blanco. ¿Estamos? ¿Qué significa pintar de blanco? Es en la posición IJésima le vamos a poner un 255. ¿Sí? El I y J, el I es el puntero de las filas y el J el puntero de las columnas. Nosotros tenemos que recorrer una matriz y ir diciendo, si estoy parado en tal lado, ¿esto cumple alguna de las recetas? Sí, no. Si es sí, pinto de blanco. Si es no, no hago nada, porque ya está pintado de negro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo arrancamos? Vamos a arrancar con un programa en blanco. Vamos a decir, vamos a crear una matriz de ceros de 10 por 10. Si yo corro esto, a esto lo vamos a llamar guía 1, prueba 1. Fíjense, ¿qué me generó? Una matriz de 10 por 10, todas de ceros. Recuerden, si yo le pongo 1,10, esto me genera un vector fila. O si le pongo 10,1, me genera un vector columna. ¿Sí? En nuestro caso, un solo parámetro porque queremos que me genere una matriz cuadrada. Entonces, ya pintamos todo de negro. Si yo grafico, vamos a ver, yo les dije, ya les adelanté que un comando para graficar es InShow. Vamos a ya usarlo. Fíjense, como es tan chiquitita la matriz, lo que me muestra es prácticamente nada. Vamos a usar otro comando que es Image. Ese sí ya me muestra algo. Fíjense, ¿qué pasó acá? Me lo pintó de azul. ¿No era negro? Bueno, porque el mapa de colores que está usando Image por default no es el mapa de color de grises, sino es otro. Entonces lo que vamos a hacer es abrir una figura. Vamos a definir un mapa de color con el comando color map. Le vamos a poner gray 256 image. Después le explico bien qué es el mapa de colores. Por ahora úsenlo. Si corremos esto con F5 me generó una matriz de 10 por 10. Fíjense, tengo 10 filas, 10 columnas, de todos píxeles negros. ¿Sí? Bueno. Lo vamos a pasar más abajo. Entonces, lo que yo tengo que definir es ¿cómo hago para recorrer en la matriz? Bueno, si fuera un vector necesitamos un solo for, pero como tenemos una matriz que tenemos dos punteros, I y J, necesitamos un for por cada puntero. Entonces será for de I igual a 1 hasta 10
y un for interno o anidado de 1 hasta 10. ¿Por qué hasta 10? Porque son 10 filas y 10 columnas. ¿Sí? Nosotros ya sabemos por definición que es ese tamaño. Hasta acá vamos bien. Voy muy lento, voy muy rápido. Me van diciendo, ¿eh? Por ahí esto ya lo manejan y estoy explicando algo que no va. Bueno, ya tengo los dos punteros y voy a ir recorriendo fila por fila, ¿sí? Con I y columna por columna con la variable J. Ahora lo que tengo que preguntar es, ¿la fila es impar? ¿Cómo preguntamos si la fila es impar? Nosotros habíamos visto el comando rem, ¿sí? Rem. ¿Qué hacía el comando rem? Me devolvía un 0 si era par, el X era par, y 1 si era impar. Y según el valor de X, que es un número, al hacer X dividido 2, si le da 0, el resto me va a devolver un 0 y va a decir que es un par, y si me da un resto distinto de 0, me devuelve un 1. Entonces, ahora en vez de usar X, uso Y y J. Entonces, tengo que poner un if, porque la pregunta es, si, acá me faltó poner, si la fila es impar, entonces, ¿cómo traduzco el si en MATLAB? Es if. Si la fila es impar, esto es rem. ¿Cuál es el puntero correspondiente a las filas? Es la variable i. Filas. Y j es columnas. Entonces, si i, que vendría a ser las filas, coma 2, es impar, esto significa igual a 1. Cuando estamos trabajando en un if, la sentencia que se pone a continuación del if tiene una particularidad. El igual se escribe doble igual, ¿sí? A diferencia de los otros lugares donde solamente se pone un solo igual. Bueno, entonces, acá estoy diciendo, si la fila es impar, me falta lo otro, y la columna par. Entonces acá, ¿qué aparece? Otra palabra clave, el i. Nosotros lo vamos a reemplazar con un operador lógico que es el AND, el doble AND, ampersand. Entonces, se tiene que cumplir esta parte de la receta, la parte 1, y la parte 2. Las dos se tienen que cumplir. Tiene que ser la fila impar y la columna par. Si se cumple una sola, no pasa naranja. Entonces, acá tendré que poner entre paréntesis la otra parte de la receta. Rem. Ahora, la columna es par. La variable que está relacionada con la columna es j, 2 igual a 0. ¿Sí? Porque tiene que ser par. Dijimos que par me devuelve 0. Cada if tiene su en, lo mismo que cada for tiene su en. Entonces ya lo pueden directamente armar todo el esqueleto y después ir completando. Entonces, si pasa esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pintar de blanco en esa posición IJ la variable, nuestra matriz I, que tenía todos ceros. Entonces, la variable I mayúscula en sus coordenadas IJ va a valer 2,55. Cerramos el if y ahí ya tenemos pintado todos los casilleros blancos que están en las filas impares. ¿Cómo lo podemos corroborar? Bueno, esto está de más. Puse doble en. Vamos a graficar. Pintamos, fíjense, los blancos que están en las filas impares. Todavía me está faltando la de las filas pares. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta?
Si alguien quiere hacer una consulta, es momento para hacerla. Si no hay consulta es porque vamos bien. Perdón, profe, yo no entendí por qué le ponía el 2 ahí al... El 2, porque así es como se utiliza el comando rem. Apagar el ¿A micrófono qué porque si no hay corresponde? rebota. Fíjate. Lo que hace rem, ustedes si se fijan en el help, me dice, reminder es el resto después de la división. Usted le pasan un X y un Y lo que hace es X dividido Y, siendo Y distinto de 0, ¿no? Esto significa distinto. Lo que hace es, también se podría hacer con mod, pero fíjense, yo pongo rem 6,2, esto me devuelve 0 porque el 6 es par. Lo que estoy diciendo es, tomar el 6, tomar el 2 y hacer la división. Si te devuelve 0, eso significa que si el resto es 0, devuélveme una variable que diga 0. Entonces yo sé que si el rem me devuelve un 0 es porque el número que metí primero es par. Si ahora pongo un 7,2, siempre el 2 va. Entonces 7 dividido 2 ya es impar. ¿Por qué? Porque la división tiene un resto. Cuando ustedes hacen 7 dividido 2 me da 6, algún número, ¿sí? 7 dividido 2, 3 dividido 5, 3,5, ¿sí? Entonces, ya no es un número entero, como sería 6 dividido 2, ¿sí? Que me da 3 y el resto 0. Acá tendría 3 más un resto, y si quiero seguir, tendría que seguir después de la coma, ¿sí? Si quería seguir con la división. Entonces, es una manera fácil de ver si es impar o par, ¿sí? Entonces, el 2 siempre va, porque es decirle a este número lo dividí por 2 y te fijas el resto, ¿sí? A este número lo dividís por 2 y te fijas el resto. Si me devuelve 1 significa que es impar, el i es impar, y si me devuelve 0 me dice que j es par. Entonces acá si quieren lo podemos aclarar. I impar, j par. ¿Sí? Pero se tienen que cumplir las dos partes de la receta, esta primera y esta segunda. Bueno, ¿qué me está faltando? Me está faltando la segunda parte de la receta 2. Yo copio y pego, pero ahora tengo que modificar, ¿sí? ¿Cómo sería la receta ahora? La traducción. Debería ser fila par. ¿Cuál es la variable de la fila? Y, coma 2 ya no es impar, sino par. Entonces 1 va a cambiar por 0. Aparece de nuevo la palabra clave i. ¿Sí? Primero aparecía el sí, por eso aparece un if. Después aparece el i, que une las dos partes de esta receta, la parte 1 y la parte 2. ¿Sí? Estoy graficando acá en el pizarrón. Entonces tengo fila par, entonces ren i, 2 igual a 0. Columna impar es el ren de j, 2 igual a 1, y el AND que une ambas recetas. Entonces sería i par, j impar. También tengo que pintar de blanco. Por eso se le asigna a la variable i y j, digo, a la imagen i en la posición i j décima, el número 255. Vamos a graficar y ahí tenemos nuestro patrón de ajedrez. ¿Sí? Entonces, primero teníamos graficado las filas impares y ahora completamos las filas pares y ya tenemos el patrón de ajedrez. Bueno, acá tenemos resuelto el ejercicio número 3.1.
nos faltaría armar el 3-2, el 3-3 y el 3-4. Le voy a explicar el 3-2 y después voy a avanzar con la graficación en 3D y en la parte de la práctica después ustedes van a hacer solos y yo los voy a ayudar a que hagan el resto de los ejercicios. Entonces, vamos a ver esto. Acá tengo una primer parte que es equivalente a lo que ya veníamos haciendo, ¿sí? Salvo que en vez de tener toda la imagen el mismo patrón, tiene la mitad de la imagen ese patrón. De la fila 1 a la 5, todas las columnas, tiene el patrón de tablero ajedrez. Y desde la fila 6 a la 10, tengo otro patrón. Fíjense, si es la fila par, la tengo que pintar de blanco. De pintar de negro no, porque ya estaban todos los casilleros pintados de negro, así que lo único que tengo que hacer es, si la fila es par, graficar, pintar de blanco, ¿sí? Volvemos a MATLAB. Entonces ya tengo el primer patrón. Vamos a poner acá patrón 1. Patrón número 1. Ahora vamos a hacer el patrón número 2. Nuevamente vamos a tener que generar la matriz con todo cero, porque ya tengo acá toda cargada la matriz. Si uso la misma variable, voy a tener problemas. Entonces vuelvo a generar la matriz de ceros. Bueno, ya tengo el patrón, así que uso la estructura del patrón para no volver a escribir. Pero recuerden que yo tenía desde la fila 1 a la 5. ¿Sí? Esperen que me están dando mal el mouse. Entonces tenemos de la fila 1 a la 5 todas las columnas. Y bueno, y mantiene esta estructura. Vamos a graficar, a ver qué pasa. Bueno, como no quiero que me muestre todo el patrón 1, lo que voy a hacer es seleccionar todo. ¿Sí? Y lo voy a comentar con el botón derecho, comment, o control R, que es lo mismo, ¿sí? Y algo que me faltó poner en la primera línea, acá vamos a poner guía 1, ejercicio 3.1, ejercicio 3, este es el ejercicio 3.1, y acá vamos a poner CLC, Close All, Clear All, ¿sí? Que eran las tres. Si quieren pongan punto y coma, pero anda igual con la coma, en este caso. Entonces, el 3.1 ya vimos que andaba, no lo toco. Acá vamos a ver el ejercicio 3.2, que va a ser nuestro patrón número 2. Y vamos a graficar. Le damos F5, es decir, corremos nuestro script, nuestro programa, y tenemos ese patrón. Que bueno, que es básicamente lo que nosotros queríamos. La primera parte, que sea exactamente el patrón anterior, y lo que está abajo, en negro, y ahora nos falta pintar la fila 6, la 8 y la 10. ¿Sí? Bueno, podemos usar dos for o podemos usar un solo for en este caso, porque es más simple la receta. La receta, en este caso, voy al pizarrón. ¿Sí? Nosotros teníamos un patrón y ahora tenemos que pintar todo esto de blanco. Esta es la fila 6. Esto todo de negro. La fila 7. La fila 8 de blanco. La fila 9 todo de negro. Y la fila 10 todo de blanco. ¿Sí? Entonces la receta, en este caso, es básicamente si la fila es par. Y no me importa el número de columnas, es decir, todas las columnas, fila par, todas las columnas.
¿sí? Porque se repite blanco, 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 blanco. En todas las columnas de la fila 6 tengo que pintar de blanco. En la fila 8, todas las columnas, blanco, 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 blanco. Y en la 10 también, ¿sí? Entonces, tengo una sola receta. Entonces, voy a ir for, ¿de qué fila a qué fila? De la 1 a la 5 ya la tengo pintada. Entonces tengo que ir de la 6 a la 10. Porque si no estaría superponiendo este, eh, pintura, diríamos. Entonces, de la fila 1 a la 6, ya tengo nuestra variable, nuestro puntero que corresponde a las filas. Voy a decir if. Tengo que decir si la fila es par, si rem de i,2 es igual a 0, o sea, fila par. Entonces, mi imagen en las coordenadas y j décima, pero j, como no estoy poniendo un for para la j, lo que yo le tengo que decir es indicar todas las columnas. Todas, la palabra todas, cuando estoy trabajando así dentro de un for y diciéndole a MATLAB que todas las columnas quiero hacer algo, se pone en 2 puntos. Eso significa todas las columnas, la fila que me indique el i. Va a ser igual a 255. Entonces aclaro acá, 2 puntos es equivalente a todas. Si ese 2 puntos hubiese estado en la primera porción, es decir, en la primera coordenada, me diría todas las filas. Pero no en este caso, porque yo tengo las filas i, según lo que valga i. Todas las columnas. Entonces, todas las columnas, y dependiendo del valor de i, que corresponde a las filas, voy a pintar de blanco. Entonces tengo mi for, su en, el if y el en, y voy a graficar esto. Fíjense que me pintó la fila 6, la 7 no la pintó, porque no es par, ya estaba pintada de negro, así que no hago nada. La fila 8 la pintó, porque es par, y la fila 10 la pintó porque es par. Todas las columnas y las filas 6, 8 y 10. ¿Sí? Bueno, ustedes lo que tendrían que hacer ahora es generar el ejercicio 3, ejercicio 3.3, que va a ser el patrón número 3, y comentarán este patrón, el número 2, lo van a comentar, lo seleccionan con el botón derecho comentar para que no lo vuelva a correr, porque si no estarían generando en cada vez que corren todos los patrones. Si lo quieren generar, bueno, no hay problema. Pero si no... Y bueno, ahora tendrían que definir de nuevo la imagen i vacía y usando una estructura similar a lo que ven acá, que lo que estuvimos viendo hasta ahora, para completar el tercer patrón. La primera parte es equivalente a lo que hicimos en el ejercicio anterior. La segunda parte también, pero desde la columna 1 a la 5, ya no es todas las columnas. Y se agrega un patrón, un tercer subpatrón, que va desde la columna 6 a la 10, y de la fila 6 a la 10. Entonces usted tiene que modificar los extremos de los ciclos for, la variable i y j, que irá de un valor a otro valor, y generar este tercer patroncito que está incluido en este patrón general, ¿sí? Y quiero que piensen cómo se puede hacer este otro patrón. Para lo cual les voy a tener que explicar algo más. Pero quiero que lo piensen a ver si se puede hacer. Bueno, y después me dice, genera una función que cuente el número de píxeles blancos y de negros
que hay en cada patrón. Eso se lo dejo para que lo piensen. Vamos a ver ahora cómo graficar en 3D. ¿Sí? Después retomamos los ejercicios. ¿Sí? Ahora les explico un par de ejercicios de graficación en 3D y volvemos al ejercicio anterior. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? ¿Alguna vez graficaron en 3D alguna vez? Conmigo han graficado. Si cursaron conmigo, graficaron. Bueno, ¿qué recuerdan? ¿Qué comandos se usan? Mesh Grid usamos en su momento. Sí, Mesh Grid es para generar el dominio y después se utilizan dos funciones más. El surf. Que son surf y mesh. Bueno, vamos a ver. La primera función es z. Z no porque sea número complejo, sino porque es el nombre del eje. X al cuadrado más y al cuadrado. Y me define que tanto X como Y pertenecen al intervalo cerrado menos 5, 5. Vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a abrir otro programa. Vamos a llamar guía 1, ejercicio 4. Y vamos a hacer el ejercicio 4.1. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es definir este intervalo menos 5, 5, crear nuestro dominio. Este vendría a ser nuestro dominio. Fíjense que es un dominio 2D. ¿Están viendo el pizarrón? Entonces, lo que tenemos que generar es un dominio que va a ser algo así. Bueno, no soy muy buen dibujante, pueden apreciar. Supongamos que este es nuestro dominio y estamos graficando un solo cuadrante. ¿Sí? Este es nuestro eje X, esto es nuestro eje Y, y tendríamos un eje Z y nuestro dominio bidimensional. Todo esto sería nuestro dominio 2D. Antes era un vector, el eje representaba nuestro dominio, ¿sí? Ahora tenemos ya un plano, como una especie de red o de grilla, de ahí viene el nombre de Mesh Grid, y lo que tenemos son puntos que van a tener dos coordenadas, X y Y, que vendrían a ser los nodos de esta red. ¿Sí? Los nudos de esta red. Para cada punto de esta red, lo que hace MATLAB es calcular un valor de altura. ¿Sí? El valor Z. Entonces, según el valor de X y de Y que tenga en ese momento, aplica, le eleva al cuadrado ese valor de X, eleva al cuadrado ese valor de Y, lo suma y eso me va a dar la altura sobre el eje Z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo genero este dominio 2D? Bueno, fácil. Hay un comando que es meshGrid. Acá vamos a usar letra mayúscula para representar matrices. meshGrid. Y entre paréntesis, como no me entra el pizarrón, lo escribo acá en la pantalla. ¿Sí? Le tengo que pasar cómo hago la subdivisión de cada uno de los ejes. ¿Sí? El eje X irá desde 0 hasta... Bueno, en este caso es desde menos 5 hasta 5. Entonces tendrá una parte negativa, menos X. Entonces también esto habrá que extenderlo a las partes negativas, para un lado y para el otro. ¿Sí? Ya tendríamos otro tipo de... Tendríamos 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Iría entre 5
y menos 5. Supongamos que ahí tenemos el menos 5, ¿sí? Y lo mismo para Y. Tenemos la misma partición, 5 menos 5. Perdón por el dibujo, pero es desastroso. Está fuera de escala. Sí, imagínense una red tirada en el piso y en el medio de la red un eje Z saliendo. Y bueno, los ejes X y Y en ese sentido, ¿sí? Con cada nodo yo tengo que calcular su altura. Entonces, lo que tengo que generar es las coordenadas de cada uno de estos nodos de la grilla, ¿sí? Y para eso uso el comando meshgrid. Entonces, lo que vamos a hacer, paso del pizarrón al MATLAB, X, Y mayúscula, porque lo que me va a devolver son matrices, meshgrid, y ahora le tengo que decir cómo particiono el eje X y el eje Y. Como tienen la misma partición, no lo voy a definir dos veces. Esto es lo mismo que cuando usábamos ceros, el comando ceros, y yo quería hacer una matriz cuadrada, le pasaba un solo parámetro. Y acá lo mismo, si la partición es la misma, bueno, me ahorro, MATLAB sobreentiende que los dos se están subdividiendo de la misma manera. Lo que no me está diciendo acá cuál es el delta X y el delta Y. ¿Sí? No sabemos cuál es el delta X y el delta Y. Lo vamos a especificar nosotros y vamos a ir cambiándolo. Vamos a hacer 0.5 hasta 5. Recuerden que nosotros esto ya lo habíamos visto como si fuera, ¿sí? Como si fuera el vector X que va entre un mínimo y un máximo con un paso de 0,5. Bueno, esto es lo mismo. Lo único que yo lo copié y lo pegué acá en el interior de los paréntesis meshgrid. Entonces, ahora ya tengo el dominio. Si yo corro esto, me va a pedir primero, vamos a poner borrador, dijimos prueba 2. Si yo ahora vengo, bueno, vamos a limpiar primero todo, me queda un remanente anterior. CLC, close all, clear all. Fíjense, me generó dos variables, estoy en el workspace, X y Y. Si hago doble clic, me muestra el contenido. Y si no, me dice que tiene 21 filas por 21 columnas y la clase de datos es doble. ¿Sí? Vamos de nuevo a que me muestre el contenido. No sé si alcanzan a ver porque es muy chiquitos los números. Pero bueno, va entre menos 5 y 5, con un paso de 0,5. Y Y es lo mismo, pero con una diferencia. Fíjense, en Y se repite, cada fila tiene números que son iguales. Menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 4,5 en toda la fila 2. Y en X es al revés. Las columnas se repiten. La primera columna tiene todo menos 5, la segunda menos 4,5. Bueno, entonces lo que hace MATLAB ahora es toma el primer elemento de X y el primer elemento de Y. Fíjense, nosotros tenemos X mayúscula que repetían las columnas el valor de menos 5, menos 4,5, menos 4,5 y así repetía. En algún momento se hace 0 y en algún momento se hace 5. ¿Sí? No lo había escrito. Y Y era al revés. Se repetían las filas. Menos 4,5, menos 4,5, en algún momento 0 y en algún momento 5. Entonces, ¿qué hace MATLAB? Ahora cuando quiera graficar con el comando mesh.observe, lo que va a hacer es tomar el primer elemento de X y el primer elemento de Y. ¿Y qué tengo? Las coordenadas menos 5, menos 5. ¿Sí? Eso va a ser un nodo de la grilla que generamos, que es nuestro dominio,
lo va a meter acá, va a ser menos 5 elevado al cuadrado más menos 5 elevado al cuadrado y me va a devolver un número. ¿Sí? Después va a tomar el segundo elemento y el segundo elemento, respectivamente de x y de y, lo va a meter en la función, va a hacer el cuadrado de cada uno de esos valores y lo va a sumar y me va a dar la altura que va a tener la función en esas coordenadas del dominio, ¿sí? Para esa combinación de valores del dominio. Entonces, yo ahora tengo que generar una matriz Z, ¿sí? Porque para cada punto del dominio voy a tener un punto imagen o una altura. Entonces voy a tener una matriz del mismo tamaño que de X o de Y. Voy a graficar con, voy a calcular acá la función X mayúscula, no ponga minúscula porque si acá pusieron mayúscula y acá ponen minúscula no va a andar, ¿sí? Ya empiezan a relacionar matrices con nombre de variables en mayúscula. Copito 2 más Y copito 2. Bueno, recuerden que lo que estamos queriendo hacer acá es a cada elemento de X lo elevo al cuadrado y a cada elemento de Y lo elevo al cuadrado. Entonces, sí o sí tiene que ir el punto. Nuevamente. Entonces, si yo corro esto, no me va a mostrar nada porque tiene el punto y coma. Si le saco el punto y coma, me va a mostrar una chorrera de números. 21 por 21. Fíjense que todas las matrices tienen la misma dimensión. Bueno, ¿y qué me está faltando? Abro una figura. Y ya no puedo usar el comando plot. Porque plot era para graficar en 2D. Acá estoy graficando en 3D. Entonces, lo que uso es mesh. Fíjense, acá tengo mesh grid para el dominio. Esto es, genera el dominio 2D. Acá estoy, calcula la superficie. Y acá graficamos. Control Z, mesh Z. Cuando veo, lo que tengo es un paraboloide que lo puedo rotar si quieren. Fíjense que acá no me aparecen los ejes con los valores que deberían ir entre menos 5 y 5. Me dice 0, 1, hasta 25. Lo mismo acá. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, porque no le indiqué a Mesh que quiero ver los valores. Entonces, básicamente se pone el X, el Y y el Z. Y ahora sí tengo de menos 5 a 5, de menos 5 a 5. Y fíjense que Mesh me pinta de un color los bordes del parche. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia entre Mesh y Surf. Entonces acá vamos a poner un subplot. Vamos a dividir en dos columnas la figura. Y vamos a graficar lo mismo, la misma función, pero ahora con otra función que es Surf. Bueno, como pueden ver, acá tengo Mesh y acá tengo Surf. Mesh me grafica el parche, los bordes del parche en un color, y Surf me grafica el parche entero en el color. ¿Sí? El tamaño del parche de esta curva, que vendría a ser nuestro muestreo, el muestreo de la función, está relacionado con el tamaño del parche. Voy a dejar eso para que lo podamos comparar. ¿Cómo lo puedo regular? Fíjense, si yo le pongo ahora, en vez de 0,5 le pongo 1, selecciono y vuelvo a correr. Fíjense el tamaño del parche, cambió. Vamos a comparar con el anterior.
Si se fijan, el tamaño del parche primero, que tenía 0,5 como paso, es mucho menor el tamaño del parche que este que tenía un paso de 1. Entonces, hay que jugar un poquito con ese paso. Por ejemplo, si yo pongo 2, ya estoy perdiendo, el muestreo no es adecuado y ya casi no voy a ver la forma, en este caso porque es muy parabólico, pero si fuera otra función diferente, perdería la visualización de la función real que uno quiere representar, ¿sí? Porque estoy tomando pocas muestras o los parches son muy grandes. Entonces hay que jugar con ese parámetro. Por ejemplo, si pongo 0.1, fíjense qué pasa. El parche es tan chiquitito que ya casi no puedo identificar el tamaño del parche. Si lo vuelvo a hacer cada vez más chiquitito, voy a poner 0.5. Bueno, casi me lo mostraba en negro, ¿no? Esto es un tamaño de parche muy chico, no es necesario tan chico porque ocupa mucho más tamaño. Fíjense, antes teníamos de 21 por 21, ahora tenemos 201 por 201. ¿Sí? Y eso solamente por cambiar el tamaño del parche. Lo vamos a dejar en 0,1. Ahora fíjense, tengo 101 por 101. Esto ya es un tamaño apropiado, lo podría hacer un poquito más grande, 0,5. Ahí está bien. ¿Sí? Bueno, después ustedes le ponen nombre a los ejes y algún título. ¿Qué más tenemos que ver acá? Bueno, ahí vamos a hacer así. 2, 2. Vamos a dividir en 4. Acá vamos a poner el 3 y el 4. Vamos a graficar ahora acá el SERP, pero le vamos a poner shading interp. Y acá vamos a calcular bueno, esto todavía no lo vamos a graficar. Shading interp. Fíjense que hace el shading interp. Yo había puesto surf de nuevo acá, pero ahora le agregué el shading interp. Fíjense, me interpola los valores y me genera una curva de colores suaves, ¿sí? Suavizada, no hay parches. Eso está bueno, ¿sí? Me interpola los colores entre parche y parche y me hace todo un degradé de colores continuo. Y finalmente, el comando contour lo que hace es calcular curva de nivel. Una X cantidad de curvas de nivel por default, no recuerdo cuántas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y son 9 curvas de nivel. Vamos a ver después por default a ver cómo es. A ver, help. Contour. A ver si dice por default. Bueno, acá no alcanzo a leer. Pero bueno, MATLAB, si uno no define todos los parámetros que puede recibir el comando contour o cualquier otro comando, tiene valores por default, por defecto, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer 3 curvas a nivel, por ejemplo, le pongo, después de Z, pongo la cantidad de curva a nivel. En este caso, 3 curvas a nivel. Entonces van a ver 3 círculos. ¿Por qué? Las curvas de nivel no son otra cosa que planos a distintas alturas que cortan a esta superficie y lo que vemos es la intersección entre ese plano y la superficie. Si yo estoy cortando con 3 planos diferentes a distintas alturas
de mi paraboloide, lo que obtengo son círculos. Por más que acá se vean medio elipsoides, pero son círculos. Un plano a una altura, a otra altura y a otra altura, lo que tengo, la intersección entre esos planos y la curva y la superficie son círculos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí están viendo que si yo modifico el parámetro, pongo 10, por ejemplo, ahora tengo mucha más curva de nivel. Es decir, estoy cortando con muchos más planos a distintas alturas y obteniendo las curvas de nivel. ¿Sí? Entonces, acá no le pongo el X y el Y, solamente le coloco el Z y le paso el número de curva de nivel que quiero obtener. ¿Sí? Bueno, ahí ya tienen el primer ejercicio. Después ustedes harán el resto de los ejercicios. Bueno, acá tienen esta función. Bueno, acá tienen que tener, hay un tema en si vale 0, porque van a tener un cociente por 0. Si hay un 0, van a tener que salvar la singularidad si quieren no tener una ausencia en la curva. Eso después lo repasamos. Si quieren hacemos el 4,4 y les quedan a ustedes el 4,2 y el 4,3. Acá tenemos una función que se conoce con el nombre de sinc, que es el seno de x sobre x. No, no es exactamente sin porque es la raíz, abajo está la raíz de x. Tenemos z igual al seno de x al cuadrado más y al cuadrado dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Si x y y vale 0, ahora tenemos un problema, tenemos que definirlo. Después vamos a ver. Entonces, ¿cómo generamos esta función? Me dice que x y y pertenecen al entorno menos 8, 8. Ah, y me dice que grafique 15 curvas de nivel. Bueno. Vamos a nuestro programa. Ahora tenemos el ejercicio 4,4. Tenemos que generar nuestro x y y. X y y. Generamos el dominio en 2D. Mesh grid. Recuerden que para generar el dominio tienen la misma partición de los ejes. Menos 8, 8. Menos 8. 2 puntos. Vamos a poner 0,5 como arriba. Hasta 8. Punto y coma para que no me muestre todo. Ahora definimos el z es igual al seno. Recuerden que en vez de poner sen hay que poner sin. El sen no conoce sen. Fíjense, si ponen help sen, le tira algo, pero les dice acá arriba no se encuentra sen. Le mostramos el help de SNE o cualquier otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces ponen help sin y ahí sí me está diciendo que es el seno de los argumentos radianes. Entonces, trabajamos con sin. Entonces tenemos el seno de x mayúscula punto copito 2 más y punto copito 2. Y dividido, como es una división de dos vectores punto a punto, tengo que poner el punto división. Recuerden no olvidarse de eso. Bueno, ¿cómo calculo la raíz cuadrada? Hay dos maneras de hacerlo. Una es usando el comando sqrt, square root. sqrt, esto es square root. O lo que es lo mismo, la raíz cuadrada. ¿Sí? sqrt de... nuevamente tenemos x al cuadrado
al cuadrado, punto y coma. ¿Sí? Ahí ya tenemos definida la función, nos faltaría, vamos a graficar, configure. 15 curva de nivel porque es lo que me está pidiendo. La figura anterior la vamos a comentar con control R o con el mouse seleccionando ahí, con el botón derecho comentar. Bueno, ¿qué me pasó acá? A ver si hay algún error. Bueno, esta es mi función. Fíjense cómo se ve con Mesh, con Surf. Bueno, le di un tamaño de parche chiquitito, como varía mucho. Si el parche es muy grande, fíjense, si le pongo 0,5, no, ya la resolución es tan baja que no me está mostrando bien la curva, ¿sí? La superficie. Empiezan a aparecer algunos efectos medio raros. Entonces, le achico el parche a 0,1 para que se vea un poquito mejor. ¿Sí? También me gustaría que vean la función sync. Le saco el sqrt y se crea la función sync. ¿Qué pasó? Bueno. Fíjense, en 0,0 no encuentra nada. ¿Por qué? Porque en 0,0 no lo puede... El seno de 0 sobre 0 me da 0. Me da infinito, perdón. Por eso aparece un puntito en el medio acá. Es extraño lo que está pasando. Profe, pero el tamaño del parche ahí no es mucho más chiquito que el que estaba, por eso. No, le puse 0,1. Antes estaba 0,5. Le voy a poner 0,3, a ver. Pero debería verse otra curva. A ver, déjame ver una cosita. Vamos a ver la teoría al final de todo. Ah, me estoy olvidando de algo. Fíjense, es el seno no de x cuadrado más c cuadrado, sino de la raíz cuadrada. ¿Sí? De la raíz cuadrada. Esto sigue la función sinc. El seno de x, llamémosle, bueno, el seno de z, z es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. El seno de z sobre z es la función sinc. Se escribe así, sinc es igual al seno de alfa sobre alfa. Siendo alfa lo que quieran, ¿no? Entonces, acá lo que me está faltando, fíjense que yo puse el seno de esto, pero me está faltando la raíz cuadrada. Por eso me parecía media rara la curva. Fue una equivocación mía, pero bueno, dio lindo también la curva. Y acá ponemos otra vez SQRT. Ahora sí, vamos a ver nuestra función sin, que es como una especie de sombrero mexicano. Las curvas siguen siendo, ahora en este caso, de tipo elipse, pero esto es un sombrero de tipo mexicano, ¿sí? La función sin tiene esa forma. Bueno, algo que le quería decir era, yo puedo usar, en vez de poner SQRT, decir punto, copito,
1 dividido 2, entre paréntesis. ¿Sí? Esto eleva a la 1/2 todos los elementos. Es lo mismo que hacer la raíz cuadrada o elevar al 1/2. ¿Sí? Si se olvidan de poner, vamos a ver primero si esto funciona. Sí, me da lo mismo. Y si le saco los paréntesis, fíjense, me da otra cosa. Por no poner los paréntesis. ¿Qué sucede? Que me eleva a la 1, x al cuadrado más y al cuadrado, y después lo divide por 2. ¿Sí? No me hace lo que yo quiero. Para que me eleve a la 1/2, tengo que poner el paréntesis. ¿Sí? Bueno, acá tienen dos formas. En vez de hacer el SQRT, elevan a la 1/2, siempre poniendo el punto copito para que me calcule la raíz cuadrada de cada uno de estos elementos. Esto es una matriz, porque estoy sumando dos matrices, a las cuales cada elemento de esa matriz X o Y la he elevado al cuadrado y después lo he sumado. Por ende, esto es una matriz. Y acá estoy calculando la raíz cuadrada de cada elemento de esta matriz resultante. Bueno, ahora les quedarían a ustedes hacer los otros dos ejercicios. Entonces, volvamos. Quisiera que empiecen a trabajar con este patrón, siguiendo la estructura que tienen en el 1 y en el 2. Pueden reutilizar esa estructura haciendo algunos cambios y generar este tercer patrón. Cuando lo tengan listo, yo les explico cómo se hace el cuarto. ¿Sí? Ahora, bueno, les pido que laburen un poquito. Yo estoy acá presente, me hacen consultas. Voy a detener la grabación y me van consultando. Quiero que empiecen a trabajar en tiempo real conmigo acá en la resolución de los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Como les decía, antes de entrar al trabajo con MATLAB, subí la teoría de la unidad 2, tendría que estar acá el laboratorio número 2 en algún lado. Bueno, ahora les subo el laboratorio número 2. También creo que les dije ya que le había subido un tutorial de MATLAB de procesamiento digital de imágenes, muy básico, un tutorial que bajé de la red. MATLAB 7.0 es viejito, ¿no? Pero les va a servir. Y también un material de lectura de la primera parte de la materia. Después, ¿qué más tenemos? Los libros, si ya quieren ir viendo, pueden buscar González Gutedin, procesamiento de imagen usando MATLAB. Ya lo pueden ir leyendo. ¿Y qué más? Bueno, ahora le tengo que subir entonces la práctica, el laboratorio 2, que se ve que me olvidé de subirlo. A ver, bueno, ya se lo subo. Script TP. Laboratorio 2. Listo, ya lo pueden bajar. Vayan bajándolo y teniéndolo a mano porque ya vamos, si podemos, empezamos hoy a ver la unidad 2. Muy bien. Profe, disculpe que haga una pregunta sobre un tema administrativo.